Vera vivía en Sanlúcar de Barrameda, un pequeño pueblo gaditano donde todos se conocían y los rumores volaban más rápido que el viento de levante en verano. Tenía 34 años y estaba casada con Pablo, un hombre trabajador y constante que se encargaba de la central eléctrica local. Su vida transcurría siempre igual, como esos autobuses que dan vueltas sin fin por la Plaza Mayor, sin principio ni final. Aquella mañana, como todas, Vera se vistió con un vestido ligero de algodón azul celeste con pequeñas flores blancas, casi transparente bajo el sol de Andalucía. No llevaba ropa interior, hacía tanto calor que la tela se pegaba a su piel. Recogió su melena castaña en un moño despreocupado y decidió ir al mercado a comprar leche, huevos y un poco de perejil. Fue allí donde lo vio por primera vez, Nico, un joven moreno y delgado, unos 8 años menor que ella, que limpiaba los cristales de un bar cercano. Llevaba una camiseta gris que se pegaba a su torso por el sudor, y el pelo negro le caía desordenado sobre la frente. Sus manos, curtidas y fuertes, tenían la dureza de quien trabaja con madera o metal. «Buenos días, señora Vera», le dijo con una sonrisa, como si supiera exactamente qué efecto le hacía a ella. Una gota de sudor resbaló por su cuello y ella sintió un extraño cosquilleo en el pecho. Vera sabía que Nico era hijo de una antigua compañera de trabajo de su madre, y que había llegado al pueblo hacía poco, buscando empleo donde fuera. Lo había visto antes, pero ese día todo parecía distinto, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Al día siguiente, Vera tomó el mismo camino al mercado, casi sin darse cuenta. Nico estaba allí, rodeado de espuma y reflejos de sol, y comenzaron a hablar. Ella reía y él escuchaba, con la mirada clavada en sus dedos, en la curva de sus rodillas, en cómo el vestido abrazaba suavemente su cuerpo. Con cada encuentro, la atracción crecía y Vera se dio cuenta de que caminaba al borde de un precipicio. Decidió vestirse con prendas más ligeras y provocativas. Ese día llevaba un vestido blanco, casi etéreo, con un escote profundo en la espalda que dejaba entrever la piel bronceada. Cuando Nico se acercó y le susurró, «Tienes polvo en la mejilla», y la tocó con un dedo cálido y lento, Vera no se apartó. Esa noche, en su habitación, en pijama y con el corazón en un puño, recordó cada roce de aquella mañana. Soñó con sus manos deslizándose por sus caderas, con él levantando su vestido, pero despertó sobresaltada, sudando y llena de culpa. Pablo estaba de viaje por trabajo, y Vera no planeaba hacer nada, pero el calor pegajoso de aquella semana la llevó a buscar a Nico. Lo encontró junto a la vieja furgoneta, bajo la sombra de los naranjos, y con una mezcla de nervios y deseo, le pidió ayuda con el coche. Él asintió y, mientras lavaba las ventanas, Vera no pudo dejar de observar cómo el agua resbalaba por sus manos y su cuello. «Tienes ojos de lince», dijo él de repente, «y tú hueles a gasolina y pan recién hecho», respondió ella, sin saber por qué. Sus manos se tocaron, sus labios rozaron su hombro en un beso apenas perceptible, y Vera sintió que el tiempo se detenía. Fue su primer beso, cálido y húmedo, con sabor a jabón y a peligro, pero justo entonces, Vera dio un paso atrás, sin palabras. Sabía que aquello era el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras se alejaba, su mente ya no podía volver atrás. La rutina se había roto, y dentro de ella algo empezaba a arder. Pasaron los días y Vera intentó volver a la normalidad. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno y ordenaba las camisas de Pablo con una precisión casi obsesiva, como si el orden pudiera contener el caos que crecía en su interior. Se ponía vestidos discretos, evitaba los reflejos en las ventanas, y trataba de no mirar al reloj, pero cada instante estaba marcado por la ausencia y el recuerdo de aquel beso. Una tarde, mientras organizaba libros en la pequeña biblioteca del pueblo, se topó con Nico. Él sostenía un ejemplar de Lorca y, al verla, sonrió con esa mezcla de complicidad y misterio que la desarmaba. «¿Te gusta leer?», le preguntó ella, fingiendo sorpresa. «Claro, no solo limpio coches, también limpio almas», bromeó él, y Vera soltó una risa nerviosa. Caminaron juntos hasta la plaza, donde bajo un viejo olivo, Nico la miró fijamente. «¿Por qué viniste esa noche?», le preguntó con voz suave. Vera sintió el peso de la pregunta, del silencio y de la tensión que crecía entre ellos. «Porque quería sentir que aún puedo elegir», respondió, colocando su mano sobre su pecho, justo donde latía su verdad. Nico no dijo nada, solo la atrajo hacia sí, y esta vez, sus labios se encontraron sin miedo, con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un ladrón. Al volver a casa, Vera encontró a Pablo esperándola en la cocina,
con una botella de vino y una cámara antigua. Vamos a la finca el sábado, propuso él. Quiero hacerte fotos. Como antes, ella asintió, vestida con un largo vestido de lino color tierra que abrazaba su cintura y dejaba una sugerente abertura lateral. Pablo la miraba con nostalgia, pero Vera sabía que ya no estaba ahí, al menos no del todo, en la tranquilidad de la finca. Entre el aroma de tomillo y el murmullo de la brisa, Pablo capturaba su belleza con la cámara, mientras Vera soñaba con Nico y sus manos que aún sentía rozar su piel. El sábado siguiente, incapaz de resistir más, volvió a buscar a Nico en el bar donde trabajaba. Él cargaba cajas con una sonrisa cansada. Te he esperado, susurró, acercándose sin tocarla. La distancia entre ellos se llenó de palabras no dichas, de promesas y de un deseo que los consumía. Una noche, bajo la luz tenue de su habitación, Vera se vistió con una blusa blanca y falda corta, sin ropa interior, dejando que el perfume de Nico impregnara el aire. Entró en su pequeño ático, donde el olor a madera y polvo mezclado con la fragancia de verano creaba una atmósfera casi mágica. No quiero destruir tu vida, dijo él, con la voz quebrada. Ya estoy rota, confesó ella, y se lanzó a sus brazos. Aquella noche no hubo más que suspiros, caricias y el descubrimiento de una intimidad que no necesitaba palabras, pero la realidad golpeó rápido. Pablo notaba el cambio, sus silencios eran cuchillos invisibles que atravesaban la casa. La tensión crecía y los secretos pesaban como plomo. Una mañana, tras una cena a medias y una mirada que lo decía todo, Pablo anunció con voz grave: quiero el divorcio. Sé lo que pasa, Vera. Ya no eres la misma. Ella, sentada al borde de la cama, sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Entre lágrimas y recuerdos, supo que su vida había cambiado para siempre. Mientras empaquetaba, encontró una vieja foto, ella joven, radiante en un vestido rojo, y Pablo mirándola con adoración. Fue el último golpe, y las lágrimas brotaron sin freno. Al salir de la casa, con un maleta en la mano, vio a Nico esperándola bajo la lluvia, empapado pero con una sonrisa que le prometía un nuevo comienzo. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora, a quemar lo viejo para construir lo nuevo, respondió Vera, pero justo entonces, una voz detrás de ellos los detuvo. Señora Vera, espere. Era un vecino con unas fotos en la mano, imágenes de Vera y Nico juntos, tomadas en secreto. El pueblo entero empezaba a murmurar. Vera miró a Nico, y supo que su vida ya no volvería a ser la misma. El misterio apenas comenzaba, y la tormenta estaba por estallar. Las semanas siguientes fueron un torbellino para Vera. La noticia se había extendido como pólvora en el pueblo, las miradas furtivas y los cuchicheos la perseguían a cada paso. La foto que aquel vecino había entregado no solo mostraba su encuentro con Nico, sino momentos captados en lugares íntimos, imposibles de ignorar. El mundo de Vera se había convertido en un escenario donde cada gesto suyo era observado, juzgado y comentado. Para intentar recuperar algo de calma, decidió mudarse a la pequeña aldea de El Bosque, donde su tía Carmen tenía una casita con una chimenea antigua y un jardín lleno de jazmines. Allí comenzó a trabajar como profesora en la escuela local, enseñando a los niños a leer y a escribir, y compartiendo con ellos cuentos sobre sentimientos que a veces ni ella misma sabía cómo manejar. Vera vestía ahora con sobriedad, blusas de lino claras, faldas largas que rozaban sus tobillos y su melena siempre recogida en un moño bajo, dejando al descubierto su cuello delicado, un cuello que aún recordaba el calor de las manos de Nico. En el aula, su voz era dulce pero firme, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. Un día, recibió una carta inesperada. Era de Nico. En ella, contaba que se había instalado en Sevilla, trabajando en una librería y que había adoptado un perro llamado Azar. No había reproches ni lamentos, solo palabras sinceras y un deseo silencioso de que Vera encontrara su camino. Mientras tanto, en el bosque, Vera intentaba reconstruir su vida, pero la sombra de su pasado no desaparecía. Cada vez que el viento movía las ramas de los árboles, sentía como si un susurro invisible le recordara que no podía escapar tan fácilmente. Una noche, mientras cerraba la escuela, escuchó un ruido extraño en el jardín. Al asomarse, vio una silueta que desaparecía en la oscuridad. Al día siguiente, encontró en la puerta una nota sin firma que decía: no todo está olvidado, Vera. Hay cosas que aún duelen, y otras que esperan ser descubiertas. El misterio se cernía sobre ella como una nube oscura, y aunque intentó ignorarlo, sabía que algo importante estaba por revelarse. La vida le había dado una segunda oportunidad,
pero también un enigma que no podía dejar sin resolver. La historia de Vera, lejos de terminar, comenzaba a abrir nuevas heridas y secretos que solo ella podría enfrentar. En las semanas que siguieron, Vera sintió que la tranquilidad del bosque se desmoronaba poco a poco. La nota anónima había encendido una inquietud que no la dejaba en paz. Cada vez que el sol se ocultaba tras las colinas, el aire parecía cargarse de presagios, y el murmullo de las hojas era como un suspiro que la llamaba. Una tarde, mientras caminaba por el sendero que bordeaba el río Guadalete, notó que alguien la seguía. Giró lentamente y vio a un hombre de mediana edad, con ojos intensos y barba descuidada, que la miraba con una mezcla de curiosidad y algo más oscuro. No dijo nada, solo le entregó un sobre y se fue sin esperar respuesta. Dentro, Vera encontró fotografías antiguas y cartas que revelaban secretos sobre Pablo y Nico, secretos que nunca imaginó. Descubrió que su marido había tenido un pasado oculto, vinculado a negocios turbios en Cádiz, y que Nico no era solo un joven trabajador, sino alguien con conexiones que podían ponerla en peligro. Mientras intentaba digerir aquella información, una figura familiar apareció en la puerta de la escuela. Era Inés, una amiga de su juventud, que venía con una expresión preocupada y una noticia que haría temblar los cimientos de su nueva vida. Vera, hay algo que debes saber, dijo Inés, tomando su mano. Con fuerza. He visto a Pablo en Cádiz, reuniéndose con gente peligrosa. Y no solo eso, alguien habla de un plan para hacer que desaparezcas. El corazón de Vera latía acelerado. La calma que había buscado se había roto, y ahora debía enfrentarse no solo a su pasado, sino a un presente lleno de sombras. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre el bosque, Vera se sentó junto a la ventana, envuelta en un vestido de seda color borgoña que acariciaba su piel con suavidad. Sabía que su vida estaba en juego, pero también que no podía huir más. Un suspiro escapó de sus labios cuando, en la penumbra, una sombra apareció en el umbral de la puerta. No era ni Pablo ni Nico, sino alguien inesperado, alguien que traía consigo respuestas y un peligro aún mayor. El misterio se espesaba, y Vera comprendió que la historia que creía haber dejado atrás era solo el prólogo de una trama mucho más oscura y apasionante. El destino la había puesto en el filo de la navaja, y la próxima jugada estaba a punto de comenzar. Los ojos de Vera buscaron en la penumbra hasta que distinguió la figura que se perfilaba en el umbral. Era Alejandro, el hermano menor de Pablo, un hombre enigmático y reservado, con una mirada que parecía esconder tormentas. Vestía una camisa blanca ligeramente arrugada y unos pantalones oscuros que contrastaban con la luz tenue de la lámpara de la entrada. Su presencia, inesperada y silenciosa, llenó la habitación de una tensión palpable. Tenemos que hablar, dijo con voz grave, sin entrar del todo. Lo que has descubierto no es solo un secreto de familia, es una red que puede arrastrarnos a todos. Vera, aún vestida con aquel vestido borgoña que dejaba entrever la curva sutil de su espalda, se levantó, sintiendo como el calor subía por su cuello. La mezcla de miedo y deseo la envolvía, un fuego que no sabía si apagar o alimentar. Alejandro dio un paso más y, con un gesto lento, apartó un mechón de cabello que caía sobre la mejilla de Vera, rozando su piel con sus dedos fríos y firmes. No estás sola en esto, susurró casi con reverencia. Pero debemos ser cuidadosos. La atmósfera se volvió densa, cargada de secretos y promesas no dichas. Vera sintió como su corazón se aceleraba, no solo por la amenaza, sino por la electrizante cercanía de Alejandro. En ese instante, una mezcla de peligro y atracción la envolvió, un juego sutil entre la sombra y la luz. Sin embargo, antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó desde la puerta trasera. Ambos se giraron con rapidez, alertas. La noche se había vuelto aún más oscura, y fuera, entre las sombras del jardín, alguien los observaba con ojos brillantes. El destino había lanzado la primera ficha de un juego en el que Vera no solo tendría que luchar por su libertad, sino también por su corazón. Y mientras la luna llena iluminaba sus rostros, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿en quién podía confiar cuando todos guardaban secretos? El misterio apenas comenzaba, y la próxima jugada podía cambiarlo todo.